Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Estrenos. Puentes.me. Hola, muy buenas, yo soy Eric Estrada y vamos a empezar el episodio de estreno de esta semana dedicado a una película muy particular, una película hasta cierto punto indefinible, pero que mucha gente está ubicando en el margen, dentro del margen del cine de horror o de terror. Yo creo que tiene parte de eso, aunque por supuesto siendo una propuesta desde mi punto de vista inteligente y hasta cierto punto audaz, pues tiene muchas más características que ser el de una simple película de terror. Y ahora conforme vaya avanzando el programa trataré de fundamentar todavía más esta opinión. No quiero seguir sin darle la bienvenida a mi buen amigo Evaristo Corona, que está sentado aquí enfrente de mí en la cabina grande de Puentes, que ya vio Get Out, que es la película que vamos a comentar esta tarde, y que ahora nos dirá su opinión sobre el nombre de la película en España, que es Sáquenme de aquí. ¿Cómo? ¿Por qué se llama Sáquenme de aquí? Get Out. Eso suena a película de comedia de los 80 en México. Sí, con Chevy Chase. Ajá, sí. ¿No te gusta? A mí tampoco me gusta el Sáquenme de aquí. No. Y creo que conforme vayamos platicando de lo que trata Get Out, o como se llama en México, Huye. Es que, incluso no revela más de la cuenta. No, yo creo que, no. De alguna forma el Sáquenme de aquí representa la misma acción que Huye. No necesariamente. No necesariamente, pero en este caso entenderías a la hora de ver el tráiler, el avance. Ahora, ¿cuál es mi problema con el Sáquenme de aquí? Que viendo todo el rollo, además, en el que está metido la política, todo el discurso sociológico que tiene la película, parecería decir que el personaje central está pidiendo ayuda, cuando en realidad la idea es que él salga solo de donde está, a partir de una serie de advertencias que le dicen huye, o vete de aquí, que es como se llamaría la película en inglés. Ese es mi problema, más allá de la revelación de ciertos datos extra, que sí también los podría tener. Entiendo. Huye me parece muy mesurado. Me parece un gran acierto. Siempre criticamos cuando el nombre nos parece que está mal por alguna u otra razón. En esta ocasión está bien. 2 pulgares arriba. Sí, empezamos bien ya. Palomita verde. Huye se llama la película en México, porque repito, la película en España. Ahora voy a tratar de utilizar los dos nombres porque nos han llegado mensajes de España que escuchan los programas. Entonces, para que sepan más o menos por dónde va el asunto, es la misma que allá se va a llamar Sáquenme de aquí. Saludos hasta la península ibérica. Que vas a estar por allá, mi estimado. Sí, en unos días estaré cubriendo para Puentes el Festival Primavera Sound en su edición 2017 y estoy muy emocionado con eso. Muy bien, yo también estoy emocionado con eso. Pues sí, porque te voy a traer tu chocolate. Me vas a traer Colacao, lo cual está muy bien. Si la gente de Colacao nos escucha y quieren ser patrocinadores de uno o de varios programas en Puentes, estamos abiertos a las negociaciones. Se aceptan pagos en especie de ellos. Solamente de Solo ellos. de ellos. Ok, Colacao. Solo de ellos. Pues bueno, dirige Jordan Peele, un actor, director también muy activo, ¿no? Alguien que le gusta escribir prácticamente todas sus películas, por lo que estoy viendo aquí, que no son más que 2, Keanu y Get Out, pero que también ha escrito capítulos de algunas series, de algunas películas para televisión que produce. Es alguien que está como muy activo, a pesar de no estar, digamos, y es un poco lo que ocurre también con el reparto, en el circuito de la cinefilia de terror. No, en realidad es muy interesante porque Jordan Peele es un comediante prominente de los Estados Unidos. Él tiene un programa muy famoso en Comedy Central que se llama Key and Peele, que hace poco tiempo estuvo haciendo algunas notas porque con el regreso de Dave Chappelle a los especiales de comedia de Netflix, Dave Chappelle decía, bueno, sí, yo me fui, le puse pausa a mi carrera y después
Key and Peele agarraron mi programa y lo siguieron haciendo sin mi permiso. Ok. Como tirándoles mala onda, Sí. pero también Key and Peele es verdad que encontraron un nicho muy importante y que han desarrollado algo interesante durante 5 temporadas. Entonces fue un poco injustificada esa crítica, pero hay mucha gente que volteó a verlos también por eso. Pero Key and Peele, que son el proyecto de Keegan Michael Key y de Jordan Peele, pues es un programa que por méritos propios ha llamado la atención y que han hecho un tipo de comedia que ha encontrado muchísimos fans, sobre todo como de esta nueva escuela mucho más confrontativa que tiene Comedy Central, ¿no? A Peele lo encontramos ahí, no necesariamente dirigiendo películas, que es esta nueva faceta que tiene. Esta es la primera película que él dirige, mencionabas Keanu, pero Keanu esa solamente la produce y la escribe, solamente entre comillas, pero esta es como su ópera prima, digamos, pero es un tipo que tiene mucha experiencia ya detrás de las cámaras, al frente de ellas también, y se nota, me parece, en esta cinta, porque no estamos lidiando con un director que está buscando resolver problemas elementales, ¿no? Se nota que tiene ya un ojo educado, que sabe hablar de ritmo, que sabe cómo musicalizar las intenciones que quiere transmitir, que incluso sabe de qué manera quiere que se maneje la estética de su película. Entonces, no es ningún improvisado, pero tampoco tendría por qué saber de él todo el mundo. Es un comediante y está en otra cancha. Porque, como dices, encontró su propio nicho, ¿no? A la hora de desarrollar el programa. Y pues bueno, hablando de nichos, se trata justo de eso. Si no estás necesariamente ahí o alguien te lleva prácticamente de la mano y te dice, mira, tienes que ver esto, no estás en ese círculo, no lo tienes ubicado. No, y puedes incluso ni siquiera saber de quién se trata a pesar de que veas su programa, porque su programa es mucho de caracterizaciones, muy a lo más TV, y son programas de sketches en realidad. Entonces el tipo está habitualmente disfrazado. Y haciendo crítica también social, racial, desde ahí. Es un programa muy interesante, pero no es para cualquier humor. Yo, por ejemplo, no soy muy adepto, pero conozco su trabajo más o menos a la distancia. Claro. Y hablando del tipo de comedia que desarrollan, tú decías es mucho más confrontativa. Sí es el tipo de comedia en la que quien está elaborando el número habla directamente con el público y exige una respuesta, exige una reacción en ese momento, en ese instante, para poder continuar con el propio número, con el diseño del espectáculo. Sí, de acuerdo. Es justo ese tipo de comedia que, si bien no es nuevo, sí está como teniendo un resurgimiento. Sí hay gente que incluso la llama comedia de ataque, ¿no? De, a ver, tú que estás sentado ahí en la 4ª fila junto a la chica que está comiéndose un Snickers. Necesito en este momento que te pares y me digas tal y tal y tal. Es un poco ese el ejercicio que se está haciendo desde los actores, desde los comediantes, desde los números, pues un poco para que el espectáculo y el espectador no sea tan pasivo y le inyecte un poco de su propia gasolina a lo que está ocurriendo en el escenario. Hasta ahí estamos de acuerdo. Sí, completamente. Ok, creo que Get Out es justo eso. Creo que la historia de hecho no te revela todos los misterios, incluso hasta el final, porque necesita que tú, a través de tu propia curiosidad, vayas empujándote al siguiente capítulo de la película, y creo que eso hace 2 cosas muy favorables dentro de la película. Número 1, no te deja irte y viajar y perderte y regresar y que no pase nada, aunque hay por ahí un par de pedacitos en donde prácticamente que explican toda la película, ¿no? Donde dice, ok, ya, pestañé, pero ¿qué creen? El amigo bonachón va a venir a contarme todo lo que me perdí. Todo el tiempo la película está diciendo, esto no te lo voy a aclarar, esto no te lo voy a aclarar, esto tampoco vas a tener detalles de lo que está pasando. Número 1. Y número 2, a mí me gusta mucho que las películas tengan el suficiente respeto hacia quien las ve para decirte, considero lo suficientemente inteligente para seguir esta narración que está llena de preguntas antes que darte respuestas. ¿A ti te gustó Get Out? Sí. Okay. Mucho. Sí. ¿Por dónde le agarramos, mi estimado? Ya habiendo presentado al señor Peele, ya habiendo más o menos dicho, bueno, no he contado la anécdota, que no sé hasta dónde habría que contarla. No sé, es que ni siquiera sé yo tampoco por dónde abordarla, porque no sé en dónde uno empieza a estropear un poco la historia.
Te dejaré a ti que tú eres el experto. Porque además pues yo vi la película tiene la cualidad de tener solamente un tráiler. No lo vi. Solamente un avance. Ya sé que tú no los ves. Entonces, normalmente cuando las películas, curiosamente, son entre menos interesantes una película, más avances suele tener. Sí. Estoy llegando ya a ese nivel de apreciación de la mercadotecnia de las películas. Entre más burdas y más vacías son, más avances les hacen. Y entre más te están diciendo, te voy a presentar un producto que necesito que tú mismo desenvuelvas, llegan a tener uno, quizá dos. Es probable que Get Out tenga dos, pero yo solamente he visto uno. Contaré la información que ese propio avance nos regala. Número 1, voy a dar los nombres de los personajes, porque creo que ahí podemos empezar a platicar ya más en forma de la película. Tenemos a Chris Washington, que es un chico afroamericano al cual conocemos en los primeros minutos de la película, porque él es novio de Rose, que es una chica que no es afroamericana, es caucásica. Sí, ¿no? ella es blanca. Ella es blanca, son pareja y están planeando ir a visitar a los padres de ella. ¿Cómo? A su casa. ¡Qué escándalo! Sí. ¿Cómo? ¿El muchacho de color va a tener que ir a conocer a los papás de la chica blanca? Exactamente. Entonces ella le dice, no te preocupes, ellos no son racistas. Y él le dice, de todos modos, creo que tendrías que decirles que yo soy negro. Uh-huh. Todo esto está en el avance. Ajá, ella le dice, no, hombre, ¿cómo Sí, crees? No pasa nada, más, todo bien. Mi papá votó por Obama y habría vuelto a votar, le dice. Ajá, ¿no? sí. O sea, y tu papá ya sabe que tengo el cabello largo, ¿no? Sí. Esas cosas. Entonces ella dice, no creo que sea necesario, él le deja la advertencia ahí todo el tiempo. Llegan a casa de la chica y él empieza a detectar que las personas blancas no se comportan de la misma manera como se comportan los afroamericanos, que hay una cierta sumisión en las personas de color que él se va encontrando a lo largo de este avance, y él en algún momento se da cuenta de que las cosas se pueden poner tan extrañas que él efectivamente tiene que huir. Sí. Eso es lo que cuenta el avance. Una de las cosas importantes que creo que aquí hay que mencionar es que ellos viven en Nueva York, ¿no? Que es la ciudad quizá más plural que tenemos en este mundo, donde puedes encontrar en una misma cuadra un restaurante de comida vietnamita, uno de comida mexicana y otro de comida hawaiana. Sí. Y conviven constantemente todas las razas, y es lo que se llama en inglés un melting pot, que es pues una olla en donde están todos los ingredientes juntos, combinándose y teniendo diálogos. Pero ellos tienen que viajar hacia el norte del estado, que es en donde se empiezan a poner más conservadoras las cosas. Hacia allá está el estado de Massachusetts, hacia allá están también las zonas más privilegiadas del estado de Nueva York. Imaginen que tienen que cambiar del estadio de los Gigantes al de los Patriotas, por ejemplo. Más o menos. Por ejemplo. Más o menos, exacto. Sí, tienes que ir hacia el estadio de los Patriotas. Sí, tienes que ir hacia los Patriotas. Que no se define muy bien hacia dónde están yendo y dónde está ubicado, pero es hacia allá. Es ese tipo de Estados Unidos, ¿no? Ajá. Sí. Ese donde empiezas ya a ver como mucho bosque, mucho blanco adinerado. Sí. La familia de Rose es adinerada. Y entonces tienen efectivamente a personas, asistentes domésticos, que pues, se portan como con cierta distancia hacia sus patrones. Uh-huh. Y la película a partir de ahí va desarrollando una anécdota que a mí se me hace bien interesante. Y aquí pues vamos a empezar un poco, no a soltar estropeos, porque de nuevo, la película es tan inteligente que lo que vale la pena es experimentarla y no saber en qué acaba. Porque en realidad, después de lo que les acabo de contar, no pasa mucho. O sea, se revelan un par de cosas que hacen que esta teoría que yo voy a soltar en este momento salga un poco a la superficie. Obviamente, yo recomiendo que escuchen a partir de este momento si ya vieron la película. Uh-huh. Si no la han visto, en realidad no pasa nada, porque creo que también puede tener otro tipo de interpretaciones, que obviamente cada uno de ustedes lanzará, y aquí serán recibidas y aceptadas. Antes de pasar a eso, Uh-huh. la película se estrena en cines, se ve en Netflix. Se estrena... Antes de que se vayan a ir las personas que no la han visto. No, estamos grabando un miércoles, este programa lo escuchan ustedes un jueves, se estrena mañana viernes. Que es día viernes... 26
Viernes 26 de mayo, ¿no? Sí. En Estados Unidos se estrenó Hace como a un mes. principios. En enero fue su lanzamiento inicial dentro del marco del Festival Sundance. Ujú. Es ese tipo de película Es ese tipo de película, exacto. de bajo presupuesto, 4,5 millones, que es nada en realidad. Es muy poquito. En la cartelera comercial se estrenó un mes después y ha recaudado algo así como $250 millones ya. Nomás Exactamente. para ver qué tan exitosa en términos de taquilla ha sido, y acá llega al cine. Como es una película con gente de color, puede ser que se vea muy conservadora también la distribuidora y nuestros cines, Sí. porque también existe un perfil racial acá y que no vaya a llegar a un montón de salas, ¿no? Sí, y desgraciadamente sí hay estudios en México que demuestran de manera muy triste que el público mexicano prefiere no ver películas protagonizadas o dirigidas incluso por afroamericanos. Ujú. O sea, sí hay estudios que tienen esos números, que nos arrojan esos datos. A mí se me hace tristísimo por todos lados, que lo queramos platicar, no viene al caso ahora. Pero un poco sí, porque también la temática de Exactamente. la película tiene absolutamente todo que ver con el entorno racial en este momento Sí. en los Estados Unidos. Es una especie de reacción a la poca representación que tiene la raza de color en el mainstream, en los movimientos de corrientes principales, con lo cual creo que uno como latinoamericano, mexicano e incluso como moreno también se puede identificar, ¿no? Pienso mucho en cómo los actores de color están destinados a personajes que están hablándole únicamente a públicos de color, ¿no? Ujú. Si revisamos, por ejemplo, el universo Marvel televisivo, pues uno voltea y ve, por ejemplo, las diferentes series que se han publicado en Netflix, y claramente hay una que es la de los de color, Sí, ¿no? sí. Clarísimo. Sí. Es como, ok, tenemos estas tres, pero está esta que es únicamente para la gente de color. Sí, para la gente que ya no tiene a Bill Cosby, ¿no? Y es como de, ya no pueden ver al público así. No, o no, no no. deberían, sí, porque sí lo hacen, que es lo peor Sí, de todo. sí, claro, y muchas veces el público también, como no se ve representado a sí mismo, no pide y no exige a otros, o no pedimos o exigimos a otros tipos de protagonista, ¿no? Ujú. O sea, ¿dónde están las personas en las películas de Hollywood contando las historias de los mexicanos exitosos? ¿Por qué siempre tiene que ser un mexicano al que hay que ver medio hacia abajo, que tiene una historia de pobreza, Sí. que está bien y está bonito, pero también puede haber muchas otras cosas representadas ahí arriba, y creo que eso empieza desde las salas de cine, un poco con este fenómeno que mencionas, Claro. reflejado en esos estudios. Entonces, lo que yo iba a concluir con estos estudios, y ahorita regresamos a lo que dices, es que creo que ya estamos en el nivel y ya tenemos al mundo en un estado de agitación tal y de división tal, que lo que tenemos que hacer es empezar a dejar de ver el color de la gente para ver si quieres o no escuchar la historia que te va a contar, que también es un poco la propuesta de esta película. ¿A qué me estoy refiriendo? Cuando aquí se estrenó, y voy a dar el caso justo de eso porque lo platiqué directamente con mucha gente que me escribió, cuando aquí se estrena 12 años de esclavo, ¿se llamó? 12 años de esclavitud. Pues obviamente las primeras semanas le fue muy mal en taquilla mexicana, cuando en el resto del mundo estaba funcionando muy bien. Y mucho se debió justo a la reacción del maleducado público mexicano, en ese sentido de decir, claro, una historia más de esclavos. ¿A mí qué me cuenta eso? Ujú. Nada, decían todos. Y yo empecé a decir, a ver, número uno, la esclavitud existió, es parte de la historia universal. Número dos, la esclavitud existió en la construcción de Estados Unidos, y mucho de la economía y del sistema político-social que tienen ahora se basa y sigue teniendo cimientos en la esclavitud. Número tres, señoras y señores, México fue un país esclavista. Sí. Toda la colonia y antes de la instauración de la Nueva España, la economía de este país, incluso con algunas, con el Imperio Azteca, estaba fundado en la esclavitud de otros pueblos. La esclavitud como tema le compete a México al 100%. Por supuesto, no solamente en el tema de labor física, ¿no? Ujú. Sino también en el tema mental. Ujú. La religión más importante y predominante de este país fue impuesta a partir de la conquista en la colonia. Exactamente. Eso también es una suerte de esclavitud. muy Exactamente. importante. Y la esclavitud, además, basada en prejuicios raciales,
no solo existió también en México, en este caso hacia los indígenas y también hacia esclavos africanos que también llegaron a México, que también tienen descendencia y que también merecen representación, sino hacia, o sea, fue impuesta por prejuicios raciales que ahora siguen existiendo hacia muchas culturas indígenas en este país. Y no necesariamente indígenas, o no únicamente indígenas, ¿no? Sociales. Basta voltear, por ejemplo, a las portadas y a los interiores de las revistas de sociales para entender cómo funciona un poco la discriminación y hacia dónde está yendo. Es difícil ver a personas que no tengan la piel clara o blanca en estas publicaciones, a menos que seas libanés, ¿no? O algo así. Hay un tema de discriminación muy importante en este país que no se aborda, pues porque México es buena onda. México sí le abre los brazos a todo mundo. Hay gente somos de todos bien los a todo países, dar, somos a ¿no? todo dar. Somos un país feliz, pues no. No tanto, no tanto. Y es momento de comenzar a confrontar también ese momento de realidad que nosotros vivimos. Ok, entonces, habiendo dicho eso, la gente que no vio 12 años de esclavitud tendría que revisarla, y la gente que está diciendo, ay, claro, ya sé cuál es huye, es la del, y voy a entrecomillar porque así no se dice, es la del negrito con su novia güera. O sea, sí, pero no, justo la película lo que nos está invitando es entrar a ver la historia del negrito con la novia güera para reflexionar lo que pasa en un país como Estados Unidos, que puede estar pasando en la esquina de nuestra casa si cambiamos un poquito la cara de las personas, nada más. Entonces hay que ir a verla. Eso sería como la enorme invitación de 21 minutos que acabamos de hacer tienen que ir a ver Huye. Porque todavía ni siquiera hemos dicho qué es lo que pasa después de la información que soltamos del tráiler. No, nada. Entonces, porque la película tiene esa riqueza, te cuenta muchísimas cosas. Aquí podríamos empezar a dar datos que si la gente no ha visto la película, quizá quieran darle pausa y volver en 2 horas, ya que hayan ido al cine y regresado, porque además es súper cortita la película. Una hora y media, ¿no? Se va como agua. Que es un éxito. Se va como agua. Sí. ¿A qué iba también con el éxito taquillero? Pues que está hablando de cine de horror, que no sé si estés de acuerdo en encasillarla en el cine de horror o del terror, está muy en el nivel de La Bruja y de La Morgue y de, ¿con cuál más la comparé en un texto que escribí por ahí? Con Déjame Entrar, ¿no? Ese tipo de horror independiente, de bajo impacto, pero de mucha sustancia. Y aquí, lástima que Russo no pudo llegar a la grabación, aquí es donde yo, para variar, comienzo a separar mi camino de sus apreciaciones cinematográficas. El horror no necesariamente está hecho para que estés temblando todo el tiempo. Eso decía hace un rato en el Contra el Tiempo, que se publica el día que estamos grabando este programa, en miércoles. Decía, no es una película de saltos. No. Hay mucha gente a la que le da miedo las películas de saltos, lo entiendo. Saludos a Gabriel Cuadros una vez más. No es eso. Sí existe una tensión constante, pero no es el tipo de película que te obliga a voltear la cabeza o que te asusta, ¿no? Tiene otro tipo de impacto. Al contrario, yo creo que la manera como está contada y la manera como además creo va transformando su estética, te va enredando para, en lugar de voltear la mirada, seguir clavándola en la pantalla. Sí hay un elemento hasta cierto punto, más que sobrenatural, de científico loco, que es un personaje un poco olvidado en el cine de terror contemporáneo y que le dio momentos muy, muy claros y muy luminosos al cine de horror universal. Aquí, más que meterse en lo sobrenatural, se meten en el terreno del científico loco, del personaje que está haciendo el experimento completamente prohibido, del que nadie parece estarse dando cuenta, pero que está metido en el corazón, en este caso, del Estados Unidos ultra blanco, como lo podemos llamar para efectos de este programa. Algo en el comportamiento que Chris está detectando en el resto de las personas afroamericanas, que no son muchas además, en este pequeño poblado, tiene que ver con lo que algún científico loco está realizando en ese momento en la película. En consecuencia, y creo yo que así más o menos camina, te van dibujando una película muy independiente, hasta cierto punto muy coloquial, con ciertos toques de comedia muy seca,
¿no? No es una comedia de carcajada, si no es una película de salto, tampoco es una comedia de carcajada. No. Es una comedia en esa que dices, híjole, sí entendí, pero no me puedo reír. No debería, está bien. No debería estarme riendo de lo que estoy, o sea, mi sonrisa no puede ser más grande, porque entonces ya caemos en el terreno de lo inapropiado. Y de ahí, poco a poco, y me meto ya más en el aspecto de lo que pasa dentro de las casas, la película se va moviendo hacia los terrenos de David Lynch, ¿no? Estos ambientes de luz blanca, de venados en las paredes, de madera, ¿no? De los policías medio tarados, pero no, la gente muy rara, el comportamiento también de los afroamericanos es como de, híjole, parece que a estos los dirigió David Lynch y a estos los dirigió Peele. ¿Para dónde me va a llevar? Y según yo, mi estimado Evaristo, hacia el final de la película nos mete mucho en el mundo de David Cronenberg. Ya de experimentos mucho más oscuros, ya de viscosidades, a donde ahora sí hay sangre, a donde ahora sí hay violencia explícita, y ahí es donde la película acaba cuajando su propuesta de terror, pero según yo dibuja este camino, ¿no? Del realismo a la comedia, de la comedia a David Lynch y de David Lynch a David Cronenberg. Yo creo que esa sería como la mezcla que, según yo, la película puede empezar a manejar para ahora sí entregar una serie de reflexiones larguísimas. No sé si estés de acuerdo. Sí, lo que el señor dijo, sí, eso. No, por supuesto que yo no había reflexionado en ella de esa forma. Me parece muy interesante cómo lo desmenuzas y cómo vas encontrando esas piezas de lenguaje. Sí, estoy de acuerdo. Ok, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer la pausa en este momento del programa y ahora sí regresamos con las reflexiones después de haberla visto. Ok, va. Sí, ahora venimos. Alianza Rebelde. Conversaciones sobre una galaxia muy, muy lejana. Nuevo episodio todos los viernes a las 9 p.m. Con Julio Martínez Ríos, Boludo y Russo. Fuentes.mx. Aquí todos estamos locos. Con Rafael López. Nuevo episodio todos los viernes a las 8 a.m. Fuentes.mx. Muy bien, estamos de regreso. Evaristo, ¿alguna consideración hasta ahora o le voy dando por el lado del análisis a la película? Vele dando, por favor, sí. Mucho se ha hablado de que sí, es una película que invita a la reflexión sobre la situación racial de Estados Unidos, especialmente ahora, en donde los temas están resurgiendo, ¿no? Con el Black Lives Matter, con por supuesto, toda la persecución de los migrantes de parte de las autoridades en Estados Unidos, que además es persecución hacia los migrantes en general. Obviamente en México se reportan las deportaciones y los arrestos hacia mexicanos y hacia latinos, pero están persiguiendo coreanos, están persiguiendo árabes, están persiguiendo chinos, japoneses, o sea, sí hay un resurgimiento de prácticamente las razas que ocurrían en los años 60, cuando Martin Luther King comenzó a decir, señores, si no arreglamos esto, la cosa se va a poner muy fea. Lo matan, nos lo matan y ahora la cosa está muy fea. La cosa está peor que nunca. El señor tenía toda la razón del mundo. En ese momento de la discusión racial en Estados Unidos, después de todo lo que ha pasado con el Oscar, de la serie de documentales que se pueden ver en que nos dicen seguimos teniendo una sociedad esclavista, aunque parece que no, y siempre te quieren decir que no. En ese momento llega Get Out a las pantallas a plantear una discusión racial que yo creo es todavía más necesaria que la típica en donde se coloca a los blancos y a los supremacistas como los líderes de opinión de la nueva Estados Unidos, ¿no? El famoso alt-right, como están surgiendo de los hoyos, están volviendo a salir y ellos son el enemigo. Creo que como lo hace el documental No Soy Tu Negro y como lo hace Enmienda 13,
Enmienda 3 está en Netflix, esa sí la pueden ver en cualquier momento. La reflexión de Get Out, con todo lo sencilla y elemental, independiente, 4 millonera que pueda hacer la película, está de ese lado, ¿no? No es nada más blancos contra negros. Así es. Les vamos a describir cómo hay todo un sistema en el que además incluso parecería que la raza ya no importa. Ya está, o sea, sí se mete en este caso en el tema de la raza. Él es afroamericano, ella no. La familia pues tiene también algunos tintes y la sociedad en la que se desenvuelven lanza chistes racistas todo el tiempo en la segunda parte de la película, pero creo que también nos está hablando de cúpulas de poder, de cúpulas económicas en donde sí, la raza influye, como en México, que decíamos, del racismo racial, estamos pasando a un clasismo, bueno, y estamos ahí parados desde hace mucho, mucho tiempo, y creo que Get Out está más ahí que en el hecho del Ku Klux Klan es el enemigo. Creo que sí está criticando un sistema de doble moral muy complicado a través de una comedia muy sencilla. Uh-huh. Sí, no, y vaya, se nota esta tensión racial constantemente. Supongo que por eso se fueron a filmar la película al estado de Alabama, que es uno de los que viven constantemente estos conflictos, que está pues por ahí entre Mississippi, entre Tennessee y entre Georgia. Es el sur profundo de los Estados Unidos para poder ayudarle a esta película que esa tensión exista constantemente. Si uno quisiera, como mencionas, dejar de lado un poco todo eso, la película sigue funcionando de todas maneras, ¿no? ¿Como comedia? Sí. Sí. Y ahorita volvemos al análisis, digamos, sociológico. Como comedia, yo creo que es uno de los mejores ejercicios de descontextualización que he visto yo en mucho tiempo. Ajá. Es como decir, ¿qué pasa si sueltas una lagartija en medio de un gallinero? Se comen a la lagartija o la lagartija espanta a las lagartijas. Y es lo que le pasa al pobre Chris, ¿no? Resulta que probablemente no sea el único afroamericano en este conjunto de gente supuestamente educada, ¿no? De riqueza, de herencias, ¿no? Que toda la vida, todas sus familias han tenido dinero. No es el único afroamericano ahí, pero es el único afroamericano que parece darse cuenta de lo que está pasando. Sí. Y yo en algún momento de la película, especialmente la parte de comedia que te decía yo hace rato, llegué a pensar, este chavo me está haciendo sonreír, pintándome un mundo en el que solamente él se da cuenta de lo que está pasando, porque su novia no se está dando cuenta, sus papás parece que se dan cuenta, pero están detrás de la raya, los vecinos entre que saben quién es y no. Entonces, a lo mejor estoy dentro de una alucinación de él, y es, yo creo, una de las grandes herramientas que puede tener una comedia inteligente. ¿Qué pasa si pones al más improbable de los improbables en un esquema completamente previsible? Y obviamente las cosas empiezan a funcionar de una manera diferente. Claro, que dentro de este universo de posibles alucinaciones, también él sigue teniendo contacto con la realidad de alguna manera, ¿no? Porque está constantemente en comunicación con un compa suyo que se quedó en Nueva York y él como que se la vive aterrizándole, diciéndole, no, tranquilo, o sea, ya sé que tú estás pensando estas cosas, pero seguramente hay un lado más amable de las cosas. Y ahí es en donde uno dice, ok, no, vamos bien. Sí. Vamos bien, o sea, no estamos todavía en el terreno Lynch. Él es como, todavía no llegamos a David Lynch, exactamente. Él es como el pellizco de, estoy soñando, me voy a pellizcar, ¿no? Su amigo es el pellizco. Sí. De, no, tranquilo, sí está pasando. Sí. Nomás ten cuidado por aquí, ten cuidado por acá, pero tú leve, pero estás ahí. Sí. ¿No? Estás ahí. De hecho, la novia lo conoce, o sea, él es nuestro contacto con la realidad. Todo lo demás, justo conforme la cocción va caminando, se va metiendo más a los terrenos de David Lynch, en donde sí llegas a decir, esto ya, o sea, esto... ¿Por qué está viendo él esas cosas en esa tele, por ejemplo, ¿no? En las secuencias de la televisión. Uh-huh. ¿Por qué en esa televisión? ¿Por qué no hay un proyecto? O sea, sí hay elementos que te llegan a inquietar de una manera muy, muy peculiar, especialmente en el terreno, en la parte Lynch de Get Out, número 1. Número 2, Daniel Kaluuya, que es el intérprete de Chris Washington, tiene un ángel bien, bien interesante. O sea, no es no es Chris Rock, no. ¿Sabes? Que lo ves y dices, este viene a contar chistes, uh-huh. ¿no? No es Will Smith, que lo ves y dices, claro, este viene a caerme bien.
pero tampoco es Samuel L. Jackson que dices, puta, este güey viene a partirme la cara. Está muy en medio de todos esos. Y creo que tuvo mucho material Peele para dirigir a Daniel Kaluuya y sacarle, especialmente en la segunda mitad de la película, muchísimo jugo a una actuación que podría haber sido muy, muy plana. Sí, es que no destaca en realidad por nada, ¿no? No. Y de Bueno, hecho... las lágrimas. Bueno, sí, es buen momento. Es verdad, ese es buen momento. Pero quiero decir, su personalidad no es abrumadora como la de los actores que ya has mencionado. No. Incluso lo hemos visto por ahí en un par de películas, probablemente. Ha salido en Sicario, salió en Kick-Ass parte 2, pero no es un rostro ni familiar ni que tampoco se nos quede Pasa por en ahí, la memoria. Nomás, sí. Sí, estará formando parte también de Black Panther, que saldrá el próximo año. Ha estado en algunas series como Skins, pero es un tipo al que, si acaso hemos visto, no nos remite a nada, también es el caso de la actriz. De la actriz, es el famoso actor de reparto, ¿no? Está ahí, lo hace bien, pero pues no te acuerdas de él. Y ella, pues sí, no teníamos noticia de Allison Williams. A menos que hayan visto la serie Girls de HBO, si la han visto, entonces la conocen. Nosotros, como no la hemos visto, no tenemos referencia de ella alguna. Yo como tampoco la voy a ver, aunque no la he visto, mi primera referencia de Allison Williams va a ser Get Out. Es Get Out, sí. Ella es la güera de Get Out. Ella es la güera, ella es la güerita. Lo hace muy bien. No, lo hace muy bien, porque sí, y es encantadora y tiene, o sea, te atrapa en su telaraña. Es una chica que, si me la encuentro en un bar, probablemente me ligaría. Sí, no, se la crees, si se la crees. tuviera interés en mí. Ajá. O sea, ¿no? Porque así como la película se va transformando, que es lo que traté de describir hace rato, obviamente los personajes tienen también que ir cambiando de tono. Y lo hacen, en realidad, con una tranquilidad, que es donde el suspenso empieza a salir en la película. Lo hacen con una tranquilidad abrumadora. Y por eso mencioné el lado de las lágrimas, ¿no? de Chris Washington. Hay un momento en el que él se empieza a dar cuenta qué es lo que pasa con el resto de los personajes afroamericanos, ahí donde está metido, está prácticamente encerrado en una casa familiar, en un terreno completamente privado, el coche no es de él, no se puede mover prácticamente por donde quiera. Cuando se empieza a dar cuenta qué es lo que está pasando, él se siente inmovilizado y su única reacción de impotencia es comenzar a llorar. Pero el llanto no es un llanto de fragilidad o de rompimiento, que es aquí donde la película empieza a tomar también los famosos toques de terror que les decía yo hace rato. Estamos muy acostumbrados a ver en las películas de terror, y ahí está Stranger Things de ejemplo, cuando hay un esfuerzo mental sobrehumano, le sangra la nariz al personaje, ¿no? Es un cliché que además está resucitando prácticamente en todas las películas de ciencia ficción. Es algo que yo aprendí a ver en las películas de los 70, ¿no? En Get Out, aunque eventualmente ocurrirá, lo primero que vemos que brota de la cara de Chris Washington no es el hilo de sangre, sino las lágrimas, y eso se me hizo bien interesante en la película, hablando justo del discurso racial. Si lo que está hablando, si lo que nos está contando la película es el choque de este tipo de personas, de este tipo de grupos raciales, sociales en Estados Unidos, enfrentados a un sistema que está acostumbrado y fundamentado en el hecho de oprimirlos, creo que tiene mucho más impacto el hecho de que salga una lágrima del ojo de alguien en lugar de un hilo de sangre. No, creo que ahí es donde empieza a profundizar su propio mensaje y te dice, lo que te estoy contando puede parecer chistoso, puede parecer muy entretenido, pero tiene mucho rastro de dolor ahí adentro, ¿no? Y esa impotencia que Daniel Kaluuya alcanza a proyectar, creo que le da justo el paso siguiente a la película, un poco el puente entre el David Lynch y Cronenberg, que les decía yo hace rato. Yo creo que lo hace muy bien. Y ella también lo hace estupendamente. Además que, te digo, como yo no la conocía, estaba con la boca abierta. honestamente. Es que además ella participa en un montón de videos de College Humor, que es este sitio en donde se producen muchísimas piezas de comedia. Probablemente desde ahí fue donde conoció a Peele.
Y está casada ella con uno de los fundadores de College Humor. Se casaron hace un par de años y Tom Hanks fue el que ofició su boda. O sea, así como nueva no es. No. Como que no tenga buenos amigos tampoco. O sea, es una chica que sí ha trabajado mucho, solamente que no en las cosas que nosotros hemos visto. Claro. Pregunta final, Evaristo. ¿Sí es una película de terror o no es una película? ¿Cómo habría que vendérsela a la gente? Porque me imagino que la distribuidora tuvo muchos problemas a la hora de elegir el género en el que la iban a promocionar, porque suelen hacerlo, como que sus jefes los obligan. Dile a la gente que es de terror. Uh-huh. Y luego la gente, como el buen ruso, al cual se le estima y se le quiere, sale, y por eso hablaba yo de las películas Brinco, Cuadros, puedes ir a ver esta. Luego la gente dice terror y están esperando no poder dormir y tener pesadillas. Y no necesariamente, especialmente este tipo de películas están diseñadas para que tengas pesadillas. No está del lado del exorcista, está mucho más del lado de La Bruja, ¿no? En donde lo que te estaban contando era el despertar sexual de una chica y toda la oposición de un sistema en contra de ese despertar sexual, porque suele explotarse el despertar sexual de las mujeres, y en contra del disfrute sexual y del disfrute personal que esa chica iba a tener a partir de ese evento. Get Out nos está contando justo la doble moral del sistema económico y político, que cuando puede utiliza a las minorías y cuando puede, como dices, las representa para su propia conveniencia, no la de las minorías. Ese para mí sería el mensaje de la película. Sin embargo, tomando en cuenta que empezamos en una comedia muy realista, eso no es una película de terror. Pero yo creo que sí es una película de terror. O sea, sí la alcanzo a encontrar ubicada en ese lugar. Juega con muchos de nuestros miedos, ¿no? Sí. Juega con muchas de nuestras paranoias. Juega con nuestra mente en ese sentido. Y no sé si hay un peor terror Que ese. que ese, ¿no? Que el de saberte controlado sin que siquiera te enteres. Uh-huh. Que es un poco algo que hace una aparición también acá. Sí, y ahí también tiene un poquito de teoría de la conspiración, ya lo aclararé yo en mi texto, pero sí, estoy completamente de acuerdo. El terror es justo eso. Ahora, vayan esperando ese tipo de terror. De nuevo, Actividad Paranormal le hizo un daño terrible al género, terrible, porque la gente ahora quiere ver solo eso. A mí sí me gustó. Yo soy la 1. Sí. Pero la 8. Me daba mucho miedo, la verdad. Pero la 8. No, ya no llegué. Vi la 1 y la 2 nada más. Pues sí, es que es lo que hay que ver de Actividad Paranormal. Las demás son completamente... Sí, futiles, no, innecesarias. Porque ya ni siquiera es cine de terror. No vayan esperando ese tipo de sobresaltos. No, para nada. Ni ese tipo de película. Ni ese tipo de película. Ni esa estética. No, nada. porque sí se me hace un poco injusto el hecho de, híjole, la vi y me espanté. No, el terror es un vehículo para contarte cierto tipo de cosas con cierto tipo de atmósferas. Es como estar esperando viajar al espacio cuando ves ciencia ficción. O sea, no, la ciencia ficción tiene otras herramientas y te va a contar otras cosas de otra manera. Hagan lo mismo con Get Out y les aseguro que no se van a arrepentir. Sí, nada más como dato al margen, el otro final, o sea, porque el otro final que nos imaginábamos también existió. Ya no entendí. Tiene un final. Sí. ¿Pensaste en algún otro? Sí. También iba a existir. Ah, o sea, sí estaba escrito. Sí. Me gusta este final, ¿eh? Me gusta este final. Estoy completamente de acuerdo cómo está. Ok. No hay ningún problema. Ok, ahí está la invitación para que vayan a ver Huye, o como se llama en España, Sáquenme de aquí. ¿Ves por qué decía yo el Sáquenme de aquí? Ok, a mí no me gusta el Sáquenme de aquí. Es como si el protagonista pidiera auxilio, y sí lo pide, Sí, sí. pero el chiste de que no tenga que pedir auxilio es parte del discurso de la película. Sí, a mí no me gusta porque Huye puede ser algo que me están diciendo a mí o que yo le estoy diciendo a alguien más. Sí. ¿No? ¿Y qué es lo que pasa en la película? Y sáquenme, es como más ambiguo. Sí. Y sáquenme de aquí, sí es ya como bastante más claro. Más revelador. Creo que porque además también se ve en el avance, hay un par de advertencias sobre Chris de, oye, vete de aquí, no puedes estar aquí. Obviamente lo primero que él piensa es, claro, me tengo que ir de aquí porque no soy blanco, ¿verdad? Y lo que le dicen, bueno, lo que la película acaba diciendo al final es, no va a decir más y esto no es un estropeo.
te tienes que ir de aquí, no porque no seas blanco, sino porque eres negro. Ahí la voy a dejar. Ahí la voy a dejar. Evaristo Corona, mil gracias por ayudarme a hacer este episodio de estreno de Cine Garaje. Gracias a ti, gracias a la gente que nos escucha. Un saludo a todos, muy buena suerte en Barcelona. Sí, señor. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Estrenos. Puentes.me